Bienvenidos de nuevo a otro episodio de ¿Qué onda, prof? Hola, Walter. Hola, Martín. ¿Cómo te va? Sí, creo que sí. Tenemos que superar este tema y tenemos que controlar nuestras emociones en jaque. Eso es todo. Y con todo en estos días, tenemos que mantener nuestras emociones bajo control, porque si miramos las noticias y miramos lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos ser absorbidos. Así que oremos por eso. Exactamente. Nuestro Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos la oportunidad una vez más. Señor, mientras discutimos estas cosas, te pedimos que ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo para que podamos entender e internalizar lo que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Martín, la Biblia habla de un tiempo como nunca fue antes. Y creo realmente que estamos viviendo en un tiempo como nunca antes fue. Es tan malo. Nunca podía haber esperado volverse tan malo. Descaradamente, apóstata y malvado. Es malvado, sí. Pero hay un plan. Hay una estrategia tan brillante detrás de este plan malvado. Porque va a envolver a todos en los pliegues del error. Y el problema es que no es error abierto. Tú vas a pensar que es el lado correcto si no estás estudiando. Y tienes que tener un conocimiento más profundo y el Señor debe darnos discernimiento. De lo contrario, vamos a estar en problemas. Esas palabras, engañar. Y va a atravesar el espectro. Ninguna denominación. Déjame dejarlo muy claro. Ninguna denominación. En particular, también nuestra denominación estará libre de este engaño. Eso es cierto. Y pongamos un descargo de responsabilidad desde el principio. Es muy fácil dejarse atrapar y subirse a una caja de carbón y decir, esto ha ido lo suficiente lejos, y luego ponerse de lado del problema equivocado como consecuencia. Recuerda nuevamente lo que he dicho desde el principio, que somos observadores. Mira estas cosas. Sí, horrorícese, pero de la manera correcta. Pregúntate, ¿a dónde va esto? ¿Qué dirección va? Y una vez que hayamos discernido eso, entonces podemos podemos preguntarle a Dios del peligro en verdad que está detrás de esta escena. Y tenemos que orar. Sí, tenemos que orar. Eso es muy importante, lo que acabas de explicar. Y tenemos que recordarnos a nosotros mismos también. Sí, porque puedes enojarte fácilmente y decir, esto ha ido suficiente lejos. Sí, querer empezar a entrar en cosas. Y estamos hablando justo antes de salir en línea sobre Moisés. Sí. Teníamos un tipo. Ese tipo tuvo que tener mucha resistencia para posar las cosas con las que lidió. Sí, para lidiar con lo que tenía que lidiar. Sí, así que vamos a hablar de avivamiento verdadero y falso. Pero hay un hilo que corre por abajo, que lo atraviesa. Un hilo que, que puede llevar a la gente a la ira y enojarse por algo. Y como consecuencia, elegir el péndulo que ha oscilado demasiado lejos. Sí, así que una de las cosas que realmente está irritando a la humanidad es el tema del despertar, el movimiento del despertar. Y es tan inteligente cómo se hace en las escuelas para que afecte a los niños. Y cómo les dicen en secreto a los niños que en realidad son transgénero y tratan de manipularlos en una cierta dirección. Y por supuesto, los padres que les queda medio cerebro se dan cuenta de esto y pueden irritarse y enojarse demasiado. Y como consecuencia,
ponerse del lado de un problema que parece moralmente correcto, pero que en realidad conduce ¿a dónde? A la muerte. Y, como mencionaste en el principio, que atraviesa denominaciones, sí, incluso religiones. Y iglesia, sí, y todo el movimiento LGTB homosexual. Y ahora ya incluye también un I. Estoy esperando que todo el alfabeto encaje, pero tenemos eso por ahora. Pero todo este movimiento LGTBITQ, XPY está involucrado en esto, como sucedió en los tiempos bíblicos también. No hay nada nuevo bajo el sol. Y este tipo de problema condujo a una tremenda acción retributiva en el pasado. Si tomas el tribu de Benjamín, toda la tribu, excepto 600 hombres, fue eliminada como consecuencia de este tipo de pensamiento. Es en realidad horrendo, ¿correcto? Y el mundo se dirige hacia un cataclismo. Así que veamos si podemos armar esto. Martín, creo que hiciste un gran trabajo al poner estos videos juntos. Pongamos un descargo de responsabilidad. Algunas de estas cosas pueden ser un poco perturbadoras, pero eliminamos lo peor. No pusimos lo peor dentro de estos videos, porque es demasiado desagradable, asqueroso para las palabras. Así que eliminamos la mayoría, lo peor, ¿correcto? Sí. Y lo peor es que en realidad estaba en la televisión nacional. Sí, todo está en la televisión nacional. Y eso es porque toda la población debe estar sujeta a eso. Y otro punto, no es solo una nación aquí y una nación allá. Este es un tema universal. Incluso es un tema, un problema, en el que las personas están preparadas para llegar hasta la guerra nuclear para proteger ciertos valores. Muy cierto, interesante, exactamente hacia dónde nos dirigimos. Y es impactante ver esto. Sí, es impactante. Y la gente está tomando partido en temas morales y valores. Y finalmente, todos tienen que unirse. Y creo que estamos comenzando a ver un pequeño atisbo de cómo se puede hacer. Brillante, brillante estrategia. Démosle a Satanás, que es un estrategista brillante. Afortunadamente, es solo el segundo mejor estratega en el universo. Sí, y afortunadamente tenemos una palabra segura que nos dijo que esto vendría. Sí, esto vendría. Ok, muy bien. Veamos esto. Aquí hay un artículo del 1 de marzo, y esto sucedió en Australia. Y este comediante es bastante transgénero, parece. Hizo algunas declaraciones impactantes en la televisión nacional que están realmente diseñadas para sorprender ahora. Algunos les encanta y otros fueron asqueados, disgustados. Ahora, no vamos a mostrar todo lo que dijo, pero aquí está el comediante y por un lado, y aquí hay alguien que definitivamente no parece muy divertido con lo que sucedió. Ok, así que los espectadores exigen una disculpa del comediante cuando el comediante hace una broma asquerosa sobre Jesús en el panel de la televisión. No vamos a repetir esa broma, es demasiado asquerosa. Pero veremos más qué tiene que decir. El comediante Reuben K. se encontró en problemas después de hacer una broma sobre Jesús durante un panel de televisión. Así que no entremos en esa broma porque fue repugnante. Se refería a Jesús siendo clavado en una cruz, etc. Y repugnante. K, quien es mejor conocido por su sentido subido de color del ingenio humano, conmovió al público en Australia con una mordaza bastante salvaje sobre el Hijo de Dios, que aparentemente no es un asunto de risa. Así que, si eres fanático del gran hombre de arriba, en mayúscula, eso es bastante blasfemo. Puedes ver la tendencia de la nueva agencia de noticias o el artículo que se está escribiendo.
también es en realidad blasfemo. Así que si eres un fanático del gran hombre de arriba o su hijo, tal vez no sigas leyendo. Martín, esa es una manera repugnante de la manera que hablan sobre Dios Padre y Dios Hijo. En realidad, es muy revoltoso, repugnante. Toda la idea de por qué estamos mostrando esto es para mostrar que hay un plan para hablar ciertas personas. Exactamente. Esto se hace a propósito. Sí, se hace a propósito. Los cristianos deben animarse. Deben ser irritados. Deben enojarse tanto que reaccionarán como reaccionará un musulmán si dijeron cosas como esta sobre Mohammed. Correcto. Buen punto. Por lo que hay un plan detrás de eso. Es por eso que lo estamos discutiendo. Y solo para traerlo aquí de nuevo, es como dijiste al principio, debemos tener cuidado, no dejarnos de arrastrarnos por esto. Sí, debemos de ser observadores. Ese es el plan detrás de esto. Martín, ¿qué es lo que se está diciendo? Solo digamos que incluso Jesús no se está levantando de esta jerga brutal. Ali parecía mortificado y Haris se echó a reír. Ambos lados, Martín, dos lados. Los que están mortificados por algo que se dice en la televisión nacional de esta naturaleza, y el otro piensa que es una gran broma. Esos son los dos lados. Además, muchas personas que miraban desde casa pensaron que no era cosa de risa. Los australianos corren a las redes sociales para criticar al cómico LGTBIQABCD por su versión brutal. Martín, tenemos que poner un más ahí porque vamos hacia todo el alfabeto, etcétera, etcétera. No sé qué va a ser el etcétera, pero veamos las noticias para más detalles. Ahora, Martín, antes de que choque con muchos adjetivos, cosa que no quiero porque de nuevo no vamos a subirnos a un cuadro secundario, no vamos a tomar partido. Estamos viendo este tema. No es que lo aprobamos, definitivamente no, pero no lo vamos a aprobar en la misma medida que el resto del mundo para saltar al fuego desde un sartén caliente. Vamos a observar y ver hacia dónde se dirige esto. Así que la parte que tenemos, que solo he puesto en cierta porción, solo para que puedan ver lo que sucedió ahí. Pero las porciones donde hizo las bromas, las cortamos. Sí, las eliminamos. Correcto. No queremos sentir náuseas por su asqueroso sentido de humor. Hablando del homosexual. Porque la gente gay, LGTBQ y XY predatan cualquier idea de Dios. Nosotros estamos presentes en el reino animal. Así que creo que es divertido cuando alguien me dice que tengo que aceptar a Jesús o quemaré en el infierno. Solo dejémoslo ahí. Dice que es un fanático de Jesús. Sí, pero en una manera muy distorsionada. Vulgar. Dejámoslo ahí. Ok, entonces, ¿por qué el mundo está mirando esta enfermedad, mentalidad de enfermedad? Te digo, Martín, están mirando esta mentalidad enfermiza para aceptarla o para sentir náusea a través de ella. Y para sentir tanta náusea por ella que saltarán al fuego desde el sartén. Va a haber una oscilación de péndulo. Van a cambiar las cosas. La gente va a reaccionar. Y cuando reaccione, será devastador. Será el evento final en esta tierra. Y veremos más adelante que las naciones están tomando partido. Tú empezarás a ver que esto no será solo instituciones religiosas. Entrará en el gobierno. Entrará en el gobierno. Y lo interesante, Martín, es que la Biblia nos dice quién liderará. Es la segunda bestia de Apocalipsis que liderará.
Ahora si estás mirando la segunda bestia de Apocalipsis, que es los Estados Unidos de América, liderazgo protestante en todo el mundo, y miras lo que está sucediendo ahí, puedes mortificarte, puedes horrorizarte, y puedo usar toda una lista de adjetivos para describirlo. Ni siquiera puedes ver que esta nación puede surgir de esto y golpear al péndulo hacia el otro lado, pero lo hará. Y cuando lo haga, todas esas otras naciones que ahora están listas para incluso ir a la guerra nuclear para proteger sus valores, subirán a bordo. Los Estados Unidos va a liderar, pero solo una vez que el péndulo haya oscilado. Eso es. Sí, cuando esté listo. Así que veamos hacia dónde se dirige. Aquí está el artículo en Mail Online. Estudiantes hacen una huelga masiva de las bandas de New Hampshire, de la preparatoria, y de los vestuarios compartidos en medio de una separación de baños basado en el sexo. Ahora, la identidad de género. Están distorsionando tanto la realidad que para mezclar los géneros están sacando los urinarios. Y esto está causando un alboroto, por supuesto. Así que los niños ya no son niños y las niñas ya no son niñas. ¿Hacia dónde se dirige esto? Alguien en alguna etapa va a decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que detener esto. Se está poniendo ridículo. Sí, se está poniendo ridículo. Así que la protesta comenzó el viernes pasado y duró unos 45 minutos, con más de 150 estudiantes saliendo de la escuela secundaria de Milford en oposición a las nuevas restricciones de baños. La manifestación del viernes surge del largo debate de la Junta de Educación sobre si separar los baños escolares y los vestuarios por sexo, asignados en nacimiento o por identidad de género. Que una junta escolar pueda tomarse un tiempo, incluso para discutir un tema como este, parece bastante distorsionado del lóbulo frontal. En realidad, quiero decir, me da miedo, esto es absurdo. ¿Te imaginas esto hace 10 años? No hay lógica en esto. Y así que ahora tienes que sentarte ahí en reuniones de junta y reuniones para discutir. Vamos a tener un hombre en un baño y una mujer en otro baño. O vamos a estar parados o sentados orinando. Así que el punto es que ha pasado de lo sublime a lo ridículo. Y probablemente va a empeorar. Bueno, no sé dónde pueden obtener o hacerse peor, pero tal vez sí, está bien. Por lo que, el Boston Globe, el periódico, informó que muchos estudiantes, especialmente los estudiantes varones en la escuela secundaria, expresaron su preocupación. Las reglas del título podrían conducir a cuellos de botella en el baño y restan tiempo en el aula. Nico Romero, estudiante transgénero de 16 años, habló en la reunión de la Junta Escolar el 6 de febrero instando a rechazar la prohibición. Por lo que ahora incluso los niños transgénero están diciendo, ¿sabes? Sigamos como estaba. Expresó sus preocupaciones de que las políticas podrían tener un impacto negativo en la salud mental de la comunidad LGTB del distrito. ¿Y qué tal con la gente normal que no es LGTB? Les puede afectar su salud mental. Dijo él y otros estudiantes homosexuales solo quieren ser tratados igual que el mismo género de estudiantes normales en la escuela. Bueno, ahora tiene que explicar cuál es el sistema. O sea, que trans es opuesto y LGTB es lo contrario. Si eres un cisgénero, entonces eres lo que eres. ¿Soy lo que soy? ¿O soy lo que nací? ¿O soy lo que creo que soy? Probablemente lo que naciste. Ok, es confuso como lo determinan ellos. Sí, es terrible. Así que es cuando me identifico con lo que nací. Sí, te identificas como hombre, Martín, como macho. Te identificas como hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa contigo, Martín? ¿Dónde naciste? Sí, nací un hombre. Me siento mucho por ti, Martín.
Así que veamos cómo discuten estas personas. Están discutiendo sobre, o sea, solo explicando que están discutiendo sobre que quieren señalar un liderazgo en este grupo, al que dicen que es el más adecuado para involucrarse en el liderazgo como presidente o lo que sea de la escuela. Está muy calificado, pero desafortunadamente nació hombre y que es un hombre. Si por lo menos pensaría que no era hombre, tal vez estaría mejor calificado en el momento que vivimos. Sí, habría sido, especialmente en este caso. Así que veamos qué piensan. Yo creo que el señor Delaya sería un excelente presidente. Sin embargo, siento que elegir a la única hermana blanca de esta junta como presidente de este distrito envía un mensaje equivocado a nuestra comunidad. Un mensaje que es contrario a lo que nosotros como junta estamos tratando de lograr. Creo que es importante que practiquemos lo que predicamos y que nuestras palabras tengan fuerza cuando se hablen. La verdad, sabemos que su corazón está en el lugar correcto, sí. Martín, si usted estaba calificado para ser el presidente de esa escuela, pero usted nació varón y se identificaba como varón, eso enviará el mensaje equivocado. Desafortunadamente no puedes tener el trabajo. Pero bueno, sabes, hemos tenido situaciones similares en nuestro país durante mucho tiempo. Lo llaman acción afirmativa, sí. Y no tengo ningún problema con cualquier que esté calificado para hacer un trabajo, para hacerlo de la misma manera con el deporte. Si estás calificado, entonces debes de estar ahí, ya sea lo que sea. Pero poner a alguien ahí debido a la corrección política o una cuestión política siempre ha estado mal y no creo que sea bíblico. Ok, pero es la manera en que piensa la sociedad. Así que si quieres enviar un mensaje de que quieres ser inclusivo, entonces es mejor de no contratar a alguien que no tenga la mentalidad de esa inclusividad. Esa es la cosa, pongámoslo de esa manera. Ok, así que esto es solo para mostrar cuánto ha oscilado el péndulo hacia la izquierda. Ahora, ¿cuál será la reacción final de los de la derecha? Porque no se puede separar esto del tema religioso, porque es un tema moral. Eso es todo el tema. Va a empezar a irritar a la gente que va a hacer oscilar el péndulo. Ahora, cuando hablamos de religión, estamos hablando de los Estados Unidos, por ejemplo. Todo será evangelicalismo. Y si estamos hablando de Rusia, estamos hablando de ortodoxismo. Si estamos hablando de Roma e Italia, será catolicismo. Y eso es importante de darte cuenta. Y si estás hablando de otras naciones, podría ser una mezcla de todas ellas. Nuestro país será la iglesia conservadora y carismática, correcto. Y si vas a países orientes, será budista o musulmán o lo que sea que sea. Pero la religión va a jugar el papel final. Ok, así que resumamos esto. Es un problema moral. Y la religión está profundamente involucrada. Por lo que tienen el movimiento LGTBQ involucrado en esto. Entonces debes tener el mundo deportivo involucrado, porque el deporte realmente también es una forma de religión. Es una religión. Hemos hablado de eso. Es un servicio religioso que se lleva a cabo. Y la representación de la epopeya de Gilgamesh
pero dejémoslo ahí. Pero la religión está involucrada. Siempre es interesante para mí cuando dos cajas suben al ring, hacen la señal de la cruz y rezan a Dios para que los ayude a destrozar a la otra. Y finalmente, cuando uno gana, le da alabanza a Dios por haberle ganado a otra. Y sentimos lástima por la que ha perdido. Su línea de oración no es tan efectiva como la otra. Y lo mismo en los deportes. Ya sea el gran tazón, o sea lo que sea, la gente rezará para que ellos puedan ser los ganadores, para que el otro pueda ser el perdedor. Agregaremos una pregunta de los jóvenes. Y ellos preguntaron, ¿qué tal Dios dando talento? ¿Acaso Dios no quiere que uses tu talento para glorificarlo a Él? Y me hizo pensar y dije, bueno, el problema es en los ojos de quién es el talento. ¿Por qué son talentos que Dios no quiere que tengas? Entonces, ¿quién dice que si eres bueno en algo, que es un talento dado por Dios? Y para ese propósito en particular, podías tener talento para otra cosa. Así que tienes que discernir a través de lo que dice la Biblia, correcto, para ver si encaja en lo que Dios quiere que hagas. ¿Sabes? Cuando mires cosas como esas películas en las que muestran, digamos, personas con problemas mentales y discapacidades en una carrera, y uno se cae, y todos se reúnen, recogen a ese, y todos pasan por la línea ganadora. Y luego la gente vitorea como loca, porque eso es un gesto tan amable. Pero no encuentras eso en el gran tazón. Alguien tiene que ganar, ¿correcto? Correcto. Bueno, casi, si quieres sacar lo que estás diciendo, puede ser en una área determinada. Sí, que la forma en que se está haciendo definirá si es a favor de Dios. Ok, muy bien. Así que echemos un vistazo a cómo la religión se involucra en esto. Ahora, estamos entrando en el ámbito en el que las personas toman decisiones en función de sus convicciones religiosas. Y las personas del deporte están diciendo, no quiero estar de acuerdo con esta agenda, es contrario a mi religión. Veamos. El jugador de hockey, Iván Pravorov, de los Philadelphia, se negó a usar una camiseta orgullosa de homosexual. ¿Pero por qué? Respeto a las elecciones de todos. Mi elección es quedarme fiel a mí mismo y mi religión. Es todo lo que voy a decir. Dije que no voy a comentar. No voy a comentar, pero si vas a preguntar sobre hockey, voy a responder esto. Suena bastante razonable. Bien, pero la gente radical está furiosa. Esto no es suficiente bueno. Hockey es para todos, punto. A menos que no estés de acuerdo con los derechos de los homosexuales. No es la redacción de esto. ¿Estás en esto o no lo estás? Y un último punto. Nada me asusta más que cualquier ser humano que diga, no estoy haciendo esto por mis creencias religiosas. Porque cuando miras la vida de las personas, normalmente dices que vomitas. Vomitas por lo que viste. Y lo he visto 1,000,000 de veces. De muchas maneras diferentes. Así que no me vengas con eso. Martín, ¿acaso el hombre no estaba enojado? Sí. ¿Por qué? Porque esa estrella debería haberse identificado con el movimiento LGTB y su movimiento con los homosexuales, ¿correcto? No mostrar simpatía por ellos, por lo tanto está enojado. Así que ahora
Al contrario, a eso no mostramos eso, pero alguien estaba irritado por lo que decía el comentarista y diciendo que si dices eso, entonces quiero yo vomitar. Sí, exactamente lo mismo. Sí, la misma agencia de noticias. Así que tenemos dos grupos que quieren vomitar. Uno que dice que si no estás de acuerdo con esto, quiero vomitar. Y el otro que dice, si sigues esto, yo me quiero vomitar. Tenemos dos lados. Y directamente opuesto. ¿Y de qué lado está el componente religioso? El lado derecho conservador. Ah, sí, está bien. El péndulo está oscilando, está volteando, la tortilla está volteando. Recuerda que mostramos la oración que se hizo en las noticias de televisión. Ahora me pregunto qué habría dicho esta persona que dice que quería vomitar. ¿Qué hubiese dicho sobre esa oración? ¿Ves? Esto se opone directamente entre sí. Ok, pero hay otra pequeña mezcla en esto, porque Satanás también tiene un área gris. Él podría tener liberales completos, también uniéndose al lado religioso. Y veremos eso. Solo quiero subirme lo que acabas de decir. Satanás tiene una área gris, pero no Dios. Sí, Dios no tiene una área gris. Dijimos eso la última vez en Mahamín. Eso es, la gente debe de recordar que hay un negro y un blanco con Dios, pero hay un área gris con Satanás. Sí, hay una área gris. Ok, acerquémonos un poco más a las iglesias. Aquí tenemos un artículo en El Guardián. La Iglesia de Inglaterra para considerar el uso de términos neutrales de género para Dios. Así que la Iglesia de Inglaterra está considerando dejar de referirse a Dios como Él, después de que los sacerdotes pidieron que se les permitiera usar términos neutrales en cuanto al género de Dios. Así que por lo que el reverendo Dr. Michael, obispo de Lichfield y vicepresidente de la Comisión de Literatura responsable del asunto, dijo que la Iglesia había sido explorando el uso del lenguaje de género en relación con Dios durante varios años. No está claro con qué reemplazar el término Padre Nuestro en la oración del Padre Nuestro, la oración cristiana central que se dice que Jesús instruyó a sus seguidores a decir juntos a lo largo de las generaciones. Solo para decir, pone dudas sobre la veracidad, que si Jesús realmente lo hizo o no. Desprecio este tipo de lenguaje, pero no voy a subirme a una tarima, porque estoy mirando hacia dónde se dirige esto. Está en las iglesias, sí, está en todas las iglesias, ya sea que lo hayamos mostrado tantas veces. Vas a Europa, en las iglesias europeas, ya sea Alemania, ya sea donde sea que estén, quieren sacar a la luz una Biblia neutral en cuanto a género. Sí, por lo que los críticos conservadores han respondido a la posibilidad de cambios con el reverendo Dr. Ian Paul diciendo al Telégrafo que representarían un abandono de la propia doctrina de la Iglesia. El hecho de que Dios se llame Padre no puede ser sustituido por Madre sin cambiar el significado, ni tampoco puede ser neutralizado en género a Padre sin pérdida de significado. Hay dos opiniones, una vez más, dos opuestos directos. Sí, dos opuestos directos. Y el péndulo va a oscilar del liberal a el conservador. ¿Por qué? La gente pensadora será horrorizada por lo que está sucediendo. Las naciones estarán horrorizadas por lo que está sucediendo. Las naciones estarán preparadas para ir a la guerra nuclear en lugar de aceptar esto. Y si piensas, si lo usas, como siempre hemos mencionado, el rey del norte contra el rey del sur. Si tienes que tenerlo en una forma espiritual, la forma espiritual, porque si es literal, entonces no puedes aplicar esto.
No vas a soportar lo que está pasando. Sí, esto es secularismo, este esquema del sur. Sí, desde 1798. El secularismo, el rey del sur, ha estado empujando contra él. Y ahora el péndulo va a oscilar, a cambiar. Y es interesante que la Biblia dice que cuando el rey del sur finalmente se haga cargo, los militares también están involucrados, porque viene con caballos y carros y con todo, incluso militarmente. Martín, esto es hermoso, cumplimiento de la profecía. Observemos hacia dónde va esto. Así que ahora traigamos a las naciones. Escuchemos lo que Putin tiene que decir. Y él habla ruso, por supuesto, así que tendrás que leer lo que dice. Y comienza aquí, miente constantemente, pervirtiendo los hechos históricos. No detienen los ataques a nuestra cultura. ¿Qué le preocupa? Vamos a verlo. Me toca leer. Y echan mentiras constantemente, pervierten hechos históricos, no detienen su ataque en nuestra cultura. La Iglesia Ortodoxa Rusia y otras religiones tradicionales hacen eso con su propia gente. The destruction of family, la destrucción de la familia, culture national, la identidad nacional y cultura, la perversión, hacen burla de nuestros hijos, de la pedofilia, y lo declaran ser normal, la norma de su vida. And priests are forced to bless. Y los sacerdotes son forzados a bendecir sexos homosexuales, casamientos homosexuales. Dios con ellos deja que diga lo que ellos quieran decir. Los adultos tienen el derecho de vivir como ellos quieren, pero Rusia seguirá siendo y pensará lo que siempre hace. Nadie va a invadir nuestra vida privada. No vamos a hacer esto. Pero yo les quiero decir que miren en las Santas Escrituras y muchos libros de las religiones del mundo, todo lo que se dice. Quiero que miren en las Santas Escrituras, incluyendo la familia, el unión entre hombre y mujer. Los textos sagrados ahora están en duda. Así como se convirtió conocida como la Iglesia Anglicana. Como dicen que van a cambiar el nombre de Dios a un género neutral. ¿Qué podemos decir? Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Millones de personas en el occidente comprenden que están en un desastre espiritual. La élite directamente están locas. Ya no pueden ser tratadas como gente normal. Pero estos son los problemas y debemos de proteger a nuestros niños. Y haremos esto. Vamos a proteger a nuestros niños de la degradación. Así que aquí Putin está resumiendo todo el problema, sí, de América, el occidente. Y dice que todo va en el occidente. Pedófilos son la normalidad, masculino con masculino, la distinción se está eliminando, las sagradas escrituras están siendo pisoteadas. Todas las religiones del mundo tienen un libro sagrado. Solo échales un vistazo, todos condenarán lo que está sucediendo ahora. Tenemos que proteger estas normas, tenemos que proteger a nuestras familias. No queremos ser invasivos en tu vida personal, pero tenemos que proteger las normas y los valores. Y en este momento, si miras la guerra en Ucrania y cómo el occidente está reaccionando a él, enviando armas y enviando tanques y probablemente enviando aviones en el futuro y escalando el problema y empujando. Martín, esto es parte del plan. Sí lo es. Y si tienes que dividir a estos dos, Ucrania y Rusia, en esta etapa, en la imagen del norte y sur, rey del norte, rey del sur, correcto, tienes a Rusia como rey del norte, porque es religioso
y este impulso from the south, desde el sur, from Ukraine. desde Ucrania. Pero recuerda que Rusia no es el rey del norte. No, es exactamente. Dejemos bastante claro que Rusia no es el rey del norte. El rey del norte es el papado y está usando el poder militar para hacer que el péndulo oscile, que gire todo. Aclaremos esto en un ejemplo. Si tomas a Trump, presidente Trump, lo acusaron de ser prorruso. Y a Biden hizo un discurso en Polonia recientemente que fue como un grito de guerra. Hizo un grito de guerra. Era como un general diciendo, tomemos la espada y hagámoslo pedazos. Hay gente en el Partido Republicano, del lado conservador, dijo que debemos detener esto. Debemos dejar de darle todas estas armas a Ucrania, por lo que hay un grupo de presión contra la guerra. Y es en gran parte con la derecha. Y en realidad, y normalmente, como Irak y todas las demás guerras, es al revés. Ahora es lo contrario, y es la izquierda la que está impulsando la guerra. Esta es una estrategia brillante, brillante. Y Trump está registrado diciendo que si él se convierta en presidente, esta guerra se detendría en un día. ¿Por qué? Porque él diría, ¿sabes qué, Putin? Tienes toda la razón. Esta tontería tiene que detener. Martín, y si entonces tienes una revolución de la derecha y todo el sistema se inclina hacia el lado religioso conservador. Ahora, todo lo que necesitamos es una mezcla religiosa poderosa en el movimiento. Y el oeste y el este podrían unirse en un tema y podrían decir, finalmente, el oeste lo entendió y podemos trabajar juntos con ellos. Pero América debe tomar la delantera. Esa es la razón por la que un grupo en América debe venir a poder que reforzará valores cristianos, absolutamente. Y no estamos seguros de quién podría ser. Podría ser Trump, podría ser alguien más. Ahora, definitivamente, eso es lo que va a pasar. Sí, es lo que va a pasar. Y así es como ideológicamente el Oriente y el Occidente van a unirse. Porque Putin ha dicho claramente que esta es nuestra posición. Y aquí estamos y defenderemos esto incluso si tenemos que bombardear hasta a todos. Pregunta, ¿los militares están involucrados? Pregunta, ¿están involucrados? La religión completamente, no hay duda. Así que debe haber un movimiento en Occidente que se moverá hacia el lado conservador. ¿Está sucediendo en Europa? Aquí está el artículo de Italia. Melanie es la cuarta más famosa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tiene un índice de aprobación del 48%, el cuarto más alto entre los 22 líderes mundiales, monitoreado por la mañana por Morning Consulting, una compañía de inteligencia de decisiones globales. Entonces, la popularidad de las personas que piensan bien está ganando más poder. En un momento se sienten pisoteados y van a levantarse. ¡Wow! Otro artículo, los tiempos recompensan a Meloni. Ella pasó de ser un peligro a la líder más popular en la Unión Europea. El primer ministro, Giorgia Meloni, ha pasado a ser considerado el peligro a convertirse en el líder más popular en la Unión Europea. Esto es lo que escribió el
periódico escribió al examinar los primeros días difíciles de gobierno desde las elecciones del pasado octubre. El diario británico recordó que los principales detractores de Maloney la representaron como un peligro tanto para Italia como para el continente europeo, poniendo especial énfasis en las referencias a periodos fascistas por parte de miembros de los hermanos de Italia. Pero lo que ella realmente dijo era: tenemos que volver a valores familiares, necesitamos volver a la religión, y quiere descansar y servir a Dios, familia, Dios y el país. Y ahora, interesantemente, mira lo que sucedió. Fue un clamor de que ella es una mala persona, y ahora es una de los líderes más populares en Europa. Toma Polonia. Polonia está en el mismo camino. Interesantemente, si tomas a Croacia, acaban de fortalecer su legislación dominical. Exactamente. Muy fuerte. Y la alianza del domingo en Europa también está ganando terreno en todos los países europeos. El péndulo está oscilando, Martín. ¿Qué pasó con Macron? Parece que está de salida. Tendremos que mirar. Pero recuerda, acaba de interpretar un papel porque está entrenado por los jesuitas. Todos son actores. Todos son actores. Ahora, van a retroceder al año 2008, donde el disque llamado padre del movimiento religioso en América, Rick Warren, hizo una predicción. Ahora, esa predicción es muy bíblica, porque la Biblia dice que eso es lo que sucederá. Ahora, en 2008, parecía improbable. Hoy parece aún más improbable, pero detrás de escena es muy altamente probable que suceda. Por lo que hemos mostrado y porque la mayoría de estas cosas no son muy populares en las noticias. Si no busca todo esto que hemos mostrado en las presentaciones diapositivas recientes, no es tan obvio. Tienes que buscarlo, tienes que discernirlo a través del ojo de la profecía. De lo contrario, lo perderás. Amén. De repente, cuando esto suceda, estará, ok, aquí va. Ok, y la gente habrá sido manipulada para pensar en una cierta dirección. Escuchemos lo que dijo Rick Warren en 2008. Entiende que el futuro del mundo no es el secularismo, es pluralismo religioso. Puede que no te guste eso, pero tendrás que lidiar con eso. El mundo se está volviendo más religioso, no menos. El mito de que a medida que aumenta la educación, la religión se derrumbaría es literalmente un mito. No afectan millones de personas, sino billones de personas. Enfermedades pandémicas, pobreza extrema, analfabetismo, corrupción, calentamiento global, vacío espiritual. No podemos resolver estos problemas sin involucrar a las personas de fe y sus instituciones religiosas. Usted no puede hablar de desarrollo comunitario sin hablar de la iglesia, mezquitas, templos y sinagogas. Simplemente no puedes hablar de eso porque son la comunidad. Así que mi desafío para ustedes es, ¿qué acaso no podemos todos llevarnos bien? ¿Qué acaso no podemos simplemente trabajar juntos? No tengo que compartir tu motivación y tú no tienes que compartir la mía para que trabajemos como pobreza, enfermedad, analfabetismo, cosas como esa. Francamente no me importa por qué lo haces, siempre y cuando lo hagas bien. No me importa si haces el bien. Martín, ¿a qué ocasión estaba hablando? ¿Cuál era el telón de fondo? El Foro Económico Mundial. Están involucrados. Es asombroso. En ese tiempo no tomamos nota, pero ahora se darán cuenta dónde sucedió. Ahora el Foro Económico Mundial. ¿Acaso no están en la bolsa papal? ¿Al servicio del Papa? Rick Warren, ¿acaso él no está
al servicio del Papa. Hay numerosos videos que ni siquiera metí donde está elogiando al Papa Francisco y a la Iglesia Católica. Ahí vamos. Pero ahora, pregunta, ¿está involucrado hoy nuevamente en otro avivamiento que está teniendo lugar en América? Exactamente. Y como aquí está promoviendo todas las religiones, toda la fe, podría haber sido como el rey Carlos, el defensor de la fe. Porque, como él dijo, y lo menciona en esta entrevista, musulmán, budista, cualquier religión tiene que ser incorporada. Así que esto es un movimiento ecuménico como nada que hayas visto antes. Estamos viendo este movimiento ecuménico el día de hoy, en todas partes, en todas las iglesias, incluida, desafortunadamente, algunas que no deberían estar, como el adventista, son parte de esto. Y el príncipe Carlos quiere ser un defensor de la fe y no un defensor de la fe. Veamos qué hace en su coronación. Así que todos estos movimientos religiosos están involucrados, y los Estados Unidos, el mundo protestante, el mundo evangélico, liderará, pero habrían sido tan manipulados que la mentalidad ecuménica será parte de eso. Y cualquiera, ya sea de cualquier religión, sea lo que sea esta religión, que está en la misma longitud en cuanto a respecta a estos problemas morales, es bienvenido a unirse. Incluso los demócratas serán muy bienvenidos siempre y cuando tome este terreno moral elevado, sin importar qué religión apoye. Exactamente, o ella. Ahora, lo que acabo de decir, Martín, no es la conjetura, es la realidad. Y aquí hay un caso interesante del que vamos a hablar. El alcalde de Nueva York. Ahora, Nueva York es una ciudad bastante liberal y se están moviendo en esta dirección. Sí, dirección religiosa. Ahora, no en el sentido de evangelismo conservativo, pero todo se va de religión. Esa es una cuestión moral. Entonces, ¿quién tiene el control de Nueva York? No son los republicanos, son los demócratas. Interesante lo que está pasando. Así que aquí está la portavoz del alcalde. Ella lo va a introducir y luego va a hablar por sí mismo. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Nosotros sabemos que en el gobierno muchas veces se dice que uno tiene que separar la iglesia del Estado. Pero nosotros tenemos una administración que no cree en eso. Tenemos un alcalde que escucharás en breve, que definitivamente es uno de los elegidos. Él cree en lo que la comunidad religiosa puede hacer en asociación con el gobierno. Él sabe que todas las grandes iniciativas a lo largo de nuestro Estados Unidos de América, si miras atrás hacia nuestros inicios históricos y la bondad que ha sucedido como resultado históricamente en nuestro país, siempre ha sido impulsado por iniciativas basadas en la fe. Para crear, el Creador tuvo tantas veces para dejarme, tantas veces para abandonarme, pero no lo ha hecho. Ella no lo ha hecho. Es cuando sacamos las oraciones de las escuelas, las armas entraron en las escuelas. Ingrid tenía mucha razón. No me digas de separación de iglesia y Estado. El Estado es el cuerpo, la iglesia es el corazón. Si quitas el corazón del cuerpo, el cuerpo muere. No puedo separar mis creencias porque soy un funcionario electo. Cuando camino con Dios. Cuando hablo con Dios.
Cuando establezco políticos, las establezco con un enfoque divino hacia ellas. Es quien soy. Y era eso cuando era un estudiante de tercer grado. Y lo seré cuando deje el gobierno. Todavía soy un hijo de Dios. Y siempre seré un hijo de Dios. Y quiero disculparme por ser un hijo de Dios. Eso no va a suceder. No me disculparé. Así que, por lo tanto, hoy proclamamos que esta ciudad, la ciudad de Nueva York, es un lugar donde el alcalde de Nueva York es un siervo de Dios. Gracias. Siga orando por nosotros. Ok, Martín, eso suena como un discurso conmovedor, pero que su Dios era una ella. Sí, el Creador es una ella, el Creador es ella, una mujer. Así que eso está bien. Siempre y cuando estés con el péndulo, estás bien. Y esto fue un desayuno interreligioso o algo así. Así que eso muestra que es muy inclusivo. Muy inclusivo. Ok, veamos qué informó el periódico The New York Times sobre esa pequeña discusión. Martín, todo esto son noticias muy actuales. Es lo que está sucediendo en este momento, son actuales. Adam está discutiendo fe, descarta la idea de separar la iglesia y el Estado. Hemos estado diciendo esto durante mucho tiempo. Pregunta, bueno, ¿sabes? ¿Recuerdas la protesta de que los liberales tenían en noticias liberales sobre todo esto, sobre toda esta charla sobre nacionalismo cristiano? Y Buber dijo que estaba cansada de esto, de separar iglesia y Estado, y que era basura. Y bueno, aquí vamos otra vez. Ok, muy bien. Así que el desayuno interreligioso organizado el martes por el alcalde Eric Adams comenzó normalmente. Cantó una interpretación conmovedora de mi país. Habló un rabino, al igual que los líderes budistas, musulmanes, y luego las cosas comenzaron a volverse surrealistas. La asistente más cercana del alcalde, Ingrid Louise Martin, la que vimos en el video, presentándolo, subió al escenario para declarar que la administración de Adams no cree en la separación de la iglesia y el Estado, caracterizando al alcalde de la ciudad de Nueva York como definitivamente uno de los elegidos, como ella lo presentó. No me hables de ninguna separación de iglesia y el Estado. El Estado es el cuerpo, la iglesia es el corazón. Tú sacas el corazón del cuerpo, el cuerpo muere. No puedo separar mi creencia porque soy un funcionario electo. Continuó y lo aplaudieron. El señor Adams, quien creció asistiendo a una iglesia en Queens, se identifica como cristiano, pero de ninguna denominación en particular. Fue elegido a cargo con una sólida base de apoyo en las cosas de iglesia de Brooklyn y Queens, pero también tiene un enfoque católico en minúsculas de la espiritualidad y el misticismo. Tiene al menos una estatua de Buda. Ha hablado en serio sobre la energía emitida por las piedras, por lo que es un místico, Martín. Pero ¿acaso no se nos dice que hay una unión entre el dragón, que es misticismo, la bestia, que es catolicismo, y el falso profeta, que es protestantismo? ¿Acaso no tenemos una combinación perfecta ahí? Confusión babilónica. Así que tienes el mismo problema porque tienes yoga cristiana, tienes todo este misticismo cristiano. Así que formación cristiana espiritual es parte de esta tontería. ¿Y sabes cuál es el miedo? La gente debería saberlo mejor, es parte del remanente, está siendo absorbido por esto. Está bien, déjame volver a la profecía. Babilonia consiste en el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representa a Dios el Padre en la falsa. Dios el Padre. La bestia representa el sol. Todos se tienen que inclinar a él.
Él es el rey, Él es el que está coronado, el que tiene la triple corona en su cabeza, y Él es el que recibe la herida mortal. 1798, tienes una resurrección. Cuando Mussolini devolvió a los estados papales, el mundo entero vagaba tras Él, cada rodilla se doblará al hijo falso. Y luego tienes al falso profeta, que representa el protestantismo caído. Los tres juntos y gobernando, al que se sentará en el trono y todo juicio se le dará a él y será la bestia. Y tendrás que aceptar su marca. Eso es. Y también el falso profeta. Y yo estaba pensando que es un espíritu falso. Claro que es un falso espíritu y todos ellos tienen que unirse. Ahora, este alcalde parece tener un poco de todo. Tiene el misticismo, que es la adoración del dragón. Tiene el catolicismo, que es la adoración de la bestia. Y se identifica como un cristiano denominacional, sin denominación, que es el falso profeta. Todo eso junto. Y cree, y la energía emitida por piedra. Ya vi donde se pone aterrador. Aunque puedes decir, bien hecho, señor alcalde, porque soy cristiano y creo lo que tú acabas de decir, que es genial, y quiero creer en eso. Incorpora todas estas cosas falsas también. Vas a recibir un paquete. Y Martín, también involucramos al mundo del entretenimiento en esto. Echemos un vistazo a las grandes estrellas del cine, del mundo, y veamos a dónde va esto. Ahí está el link oficial. Bienvenidos atrás. Hoy es el miércoles de ceniza, Cuaresma para muchos cristianos en el mundo, y es la razón por qué Mark Wahlberg está con nosotros esta mañana. Además de ser actor, productor y empresario, también es narrador invitado y vocero pagado de la aplicación de oración católica llamado Santificar. Y Mark está dándonos lecciones inspiradas sobre la práctica del ayuno. ¿Qué ocurre con la ayuna? ¿Cómo hablas de la fe? ¿Cómo lo haces? Sí, siempre hablo, pero nomás no los obligo. No digo que todos tienen que ir a misa los domingos, pero eso también puede crear algo de resentimiento. Quiero que leviten hacia Dios de manera natural. Quiero que entiendan que tienen que empezar su día arrodillándose y que la prioridad domingo es ir a la iglesia para poder hacer esas cosas y luego solo verlos. Espero que digan, bueno, sí, que sí cumplen. Así, para los que están viendo, no entienden qué es Cuaresma y no entienden sobre ayuno y el apego, habla sobre por qué podrían unirse siendo católicos o no a este desafío. Creo que todos debemos unirnos, especialmente después de el dicho, vamos a conectarnos, ya no hay que alejarnos. Y yo soy tipo de persona que quiere conectar con las personas de todos ámbitos de vida. Todos necesitamos algo para reunirnos. Y Dios es el único que continúa promoviendo nada más que amor e inclusión, perdón, aceptación, no importa quién eres o qué crees. Así que sí, esta es una oportunidad para que todos se unan y comienzan a orar y con suerte hacer el mundo mejor. A los principios de este año, el proyecto de pasión de Mark Wahlberg, una historia redentora de un peón que encuentra a Dios, termina salvando a su familia en el proceso. Hizo gran sensación en el cine. Bueno, ahora Sony está regresando la película a los cines. En diciembre, en una nueva forma, lo llaman Padres Tú, Renacido. Uniéndose para discutir esto es Mark. Mark, el productor. Ahora, este es un movimiento extraño de lanzar una película el mismo año en el que originalmente sacaron. ¿Por qué decidieron hacer esto de esta manera? Bueno, dado la naturaleza de la película con clasificación R, muchas familias no se sintieron cómodos con sus hijos viéndola, pero realmente querían que entendieran el mensaje. Así que, ¿por qué el arzobispo de Nevada, que en realidad había ordenado al padre, y Elena Montana, vinieron a mí y dijeron, entiendo por qué el lenguaje está ahí, pero sería una vergüenza para las jóvenes
que no vieran esta película y comprendan la importancia de esta historia. Así que queríamos asegurarnos que podamos compartir esa película con niños de todas las edades. Así que grabamos la película, sacamos 200 palabras ofensivas y la película es poderosa y impactadora. Martín, ¿estarías feliz de participar en la película en la que tienes que maldecir y jurar 200 veces para que sea realista? Creo que como dijo él al final, la sacaron las palabras malas y tuvo el mismo efecto. No puedes ir esa ruta. Pero también dijo que no importa qué religión pertenezcas, siempre y cuando traigas la espiritualidad de vuelta. ¿Ves? Por eso creo que es importante. Mira la forma en que la religión ya está tomando un gran ramo como Hollywood. Pero ¿qué religión? Donde todo vale. Dios ama a todos. Sí, ama a todos, pero tiene ciertos criterios. Y si haces ciertas cosas, si sigues ciertos rituales, entonces tú te consideras ser una persona religiosa. Oh, eso es tan cierto. Así que el hombre está propagando la cuaresma, 40 días de ayuno. Ahora, el ayuno no es el ayuno total, por supuesto, no es comida, pero te abstienes de lo que normalmente te gusta comer, etcétera. En realidad es interesante, no puso esa parte, pero mencionó que si es tan rápido, puede ser algo que sabes que no está realmente bien. Y luego simplemente, de forma rápidamente, lo haces durante 40 días. Así que en realidad, ¿te vas a hacer esto? Es algo muy flojo. Ahora, el principio protestante es que Jesús pagó precio y es el cumplimiento de la ley. Porque Jesús ayunó 40 días. ¿Eso significa que ahora yo debo de ayunar 40 días? ¿O es, al caso es algo de salvación? Así que esta idea de ayunar 40 días parece ser algo universal. También el Islam, los islámicos lo hacen. También los adventistas supone que deben tener fe en Jesús y en sus obras completas. Eso no significa que no tenemos que obedecer y vivir decentemente, porque si me amas, guarda mis mandamientos. Pero estas son cosas basadas en el trabajo que crean la impresión de que eres religioso. Es interesante que él también apareció con la cruz de ceniza en su frente. Está haciendo una declaración y es parte del teatro jesuita, que es Hollywood. Así que Hollywood está involucrado, los deportes están involucrados, las iglesias están involucradas, el gobierno está a bordo, los militares están involucrados. Todo lo que la Biblia dice que el rey del norte hará está involucrado. Déjame leértelo. No puedo resistir. Vamos a Daniel capítulo 11. Versículo 40. Y al tiempo del fin, ahora hemos discutido eso. Hemos concluido de las Escrituras que eso comenzó en 1798, cuando el papado recibió la herida mortal y se le quitó el poder político al papado. En otras palabras, ya no podía ser iglesia y Estado. Y desde ese entonces, iglesia y Estado han sido separados. Las consecuencias son un caos total. Tenemos el movimiento despertar y todo lo que lleva con él. Comienzan a decir, no funciona, separación de iglesia y Estado. Y comenzó con la Revolución Francesa.
secularism y con el secularismo, taking over and tomando el throwing out control y expulsando la religión. Correcto. Y Napoleón invadió Roma y le quitó el poder secular del papado. Entonces, en ese momento, el rey del sur, que es el secularismo, quitará el poder. Y el rey del norte será la represalia. Vendrá contra él, por lo que se dará vuelta. El péndulo oscilará hacia el secularismo con su agenda de despertar. Así se llama la agenda, despertar. Y luego el rey del norte vendrá contra él. Ahora, ¿qué está liderando el movimiento religioso? Es el poder de la bestia, el rey del norte. Entonces, él es el hijo falso, es el anticristo. Y él es el que liderará el movimiento con el dragón, la bestia y el falso profeta a su lado. Y lo hemos visto, todo ahí, todo lo que vemos en el alcalde de Nueva York, contra él como un torbellino, con carros. Eso es los militares. Tenemos amenazas de guerra en este tiempo, con Putin diciendo queremos defender el terreno moral y la Biblia y los libros sagrados del mundo. Excluyó a los otros sistemas religiosos. Y con el refuerzo, Martín, esto incluye el ejército. Y con muchos barcos. Eso incluye la economía. Eso incluye la economía. Y él entrará en los países y se desbordará y pasará por encima de todos los países involucrados. Y él entrará en la tierra gloriosa y muchos países serán destruidos, pero estos escaparán de su mano. Y luego menciona a Edom y Moab y los hijos de Amón, porque en los últimos días de todas las naciones del mundo han estado presionando en la iglesia cristiana. Y Dios tiene su pueblo y todavía están en Babilonia. Sí, entonces, esta es la parte religiosa. Y la gente debe notar y discernir qué es engaño y qué es verdad. Y una vez que entiendan, dirán, no podemos ser parte de este movimiento porque este es el movimiento falso. Tenemos que salir. Ahora veamos hacia dónde se dirige esto, porque esto se está poniendo muy emocionante. Vayamos al gran avivamiento, porque nosotros no vamos a tener un movimiento popular a menos que tengamos un gran avivamiento. Así que todo esto que acabamos de ver, en realidad está conduciendo a esto. Está conduciendo a esto. Aquí está el informe católico de Detroit sobre el gran avivamiento de Asbury. Jesús estaba justo al lado de mí en el avivamiento y los católicos estaban encendidos con el Espíritu Santo. Ahora esta es una institución metodista, pero los católicos están ardiendo. Así que esto es, tenemos al falso profeta y a la bestia. Una universidad de Kentucky se ha convertido en la zona cero de lo que miles llaman un movimiento misterioso del Espíritu Santo. Dijeron los católicos locales que la experiencia ha sido profunda. Casi como un manantial, dijo el padre Norman Fisher, pastor de la iglesia de San Pedro, en Lexington, Kentucky, capellán de la escuela secundaria católica de Lexington. Usted sabe de inmediato que Dios está ahí. Desde el 8 de febrero, una reunión matutina rutinaria en la capilla de la Universidad de Asbury, una universidad cristiana de artes liberales ubicada en Kentucky, se ha convertido en una sesión de adoración, alabanza y oración las 24 horas. Área de testimonios
de las parroquias católicas buscan ver cómo pueden cultivar lo mismo, especialmente ahora que la Iglesia Católica y la América entran en el segundo año del avivamiento eucarístico nacional, que incluirá el 10º Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis, el 21-24 de julio de 2024. Martín, las cosas se dirigen en una dirección. Es increíble. Charismatic revival. Tienes Conservative reavivación, revival. reavivamiento carismático, A Eucharist reavivamiento revival. conservador, un avivamiento eucarístico, y todo está bajo el estandarte del cristianismo. Ahora dicen que lo pueden sentir este año. Martín, ¿puedes basar tu fe en los sentimientos? No, el engañoso es... El corazón es engañoso por encima de todas las cosas. Yo creo que realmente hay una manera de relacionar esto con el avivamiento de la Eucaristía. ¿Puedes participar en la Eucaristía? No. El mismo sacrificio ha ocurrido en la cruz. ¿Acaso el sacrificio de Jesús no fue eficaz? No, ¿sabes qué hacer? Un avivamiento de Eucarística es como pegarle a la roca 2 veces. Sí, como Moisés hizo, sí, pero golpear la roca 1,000,000 de veces. Pero debe de haber una voluntad de estar abierto al Espíritu Santo, que puede decir que no quiero terminar a las 8 p.m., dijo el padre Fisher. ¿Acaso tu iglesia puede soportar esto? ¿Está dispuesto? Ahora se han escrito y dicho mucho sobre el avivamiento de Asbury. Ahora resumámoslo en el video y veamos qué dicen los diversos actores. Dicen, porque por supuesto hay muchos profetas que se ha demostrado que dijeron cosas incorrectas en el pasado, pero todavía se les considera profetas. Y dicen que este avivamiento es el comienzo de lo que debe suceder en todo el mundo. Sí, en realidad, la mayoría de estas personas creen que esto es el fuego que va a encender todo este mundo. Muy bien, echemos un vistazo. Es bastante largo, pero vale la pena verlo. Hoy estamos en Wilmore, Kentucky, para presenciar un derramamiento del Espíritu Santo que está teniendo lugar en el campus de la Universidad de Asbury. Y mientras me mostraba cómo sería este avivamiento, este sopló, nuevamente vi el fuego de Dios viniendo a la juventud de nuestra nación, los jóvenes, campus, universidades, colegios. Los fuegos del avivamiento comenzaron a arder, completamente espontáneo, dirigido por ninguna persona, controlado por ninguna persona, planeado por ninguna persona. Dios simplemente comenzó a flotar sobre estas universidades. Escuche estos testimonios y algo extraño sucedió. El espíritu que está en Asbury comenzó a apoderarse de mí. Y recuerdo que fui a hacer una transmisión hace 2 días y me sentí tan solemne, tan callado, tan mudo, que me di cuenta que esa presencia de convicción ya estaba trabajando en mí. Y esto es solo por estar expuesto a la naturaleza viral del avivamiento que está sucediendo. Ahora es lo que descubrí. La última vez que esto sucedió en Asbury fue en 1970, febrero. Irónicamente, fue justo después de que ganaron los Chiefs el Super Bowl, por lo que Kansas City, no estoy conectando estos dos como un acto de Dios. Estoy diciendo cuán extraño son estas coincidencias. Para que Kansas City ganó el Super Bowl al mismo tiempo que se estalla el avivamiento en Asbury. El avivamiento de Asbury, como dijo Dutch, fue a 130 universidades diferentes. Esto es importante porque ya, incluyendo Ohio y aquí en Austin, diferentes universidades me dicen que están teniendo un derramamiento similar del Espíritu de Dios. Y que es interesante de eso es que acabo de recibir un mensaje de texto de Bert Lindsay que me dice que el movimiento de 1940, el movimiento de la lluvia tardía, comenzó el día de San Valentín en este día
Para que sepas, el día de San Valentín, en 1940, 75 años después, 2023, el día de San Valentín está justo en medio del avivamiento nuevamente. Así que aquí estamos, 75 años después, el derramamiento de la lluvia tardía empezó este día. Así que creo que estamos en una convergencia divina. Esto es solo el comienzo. Esta nación tiene tanta razón, que la gente está tan desesperada, que están tan listos para cambiar. El enemigo ha exagerado su mano, la gente está muerta, a miedo, tienen miedo, están en crisis, están preocupados por sus hijos, están preocupados por su dinero. Es como los 70s, con los disturbios y el movimiento de derechos civiles, y los jóvenes que estaban tan molestos con el establecimiento. Estamos ahí otra vez. Ahí está desesperación. América y otras partes del mundo están maduros para un avivamiento. Y viene. Hemos llegado a la plenitud del tiempo. Hemos llegado al momento adecuado. 50 años. Algo extraordinario sucedió en un campus de universidad. Necesitamos que Él cambie sus corazones para que ellos cambien la dirección de nuestra nación. Te pedimos que por favor unas a nosotros. Únete a nosotros en este día de oración. Únete a nosotros para orar por estos jóvenes. Crean que Dios puede marcar el comienzo de algo nuevo a través del poder de nuestra oración. Únase a nosotros el 23 de febrero en vivo desde Asbury y la Universidad Asbury. Lo haremos otra vez. Dios lo hará otra vez. Esta iglesia se llama Calvary Chapel. Decimos que estamos buscando la verdad y esto es verdad. Es todo lo que hemos estado intentando y no está funcionando para mí. Simplemente no puedo estar contento de nuevo, pero sentí que no tengo. ¿Qué pasa si está por un minuto y se va? ¿Qué tal si lo descubrimos juntos? El país es un lugar oscuro y dividido, pero en esa carpa hay esperanza, unidad y milagros que ni siquiera puedo explicar. Estaba en mi sala trasnochando y dije, bueno, vamos a hacer algo que en realidad tiene valor, más allá de estar haciendo otro papel o algo que disfruto interpretar. Y luego la mañana siguiente me entregaron este guión en mi casa. Si sientes que eres un extraviado, únete a nosotros aquí. Y de Graham Noticias CBN Los Ángeles. Qué maravilloso viaje por el camino de la memoria para mí. Recuerdo esto. Recuerdo la revolución de Jesús. Recuerdo toda la agitación de la década de 1960. Bueno, también algo interesante. Casi todos de los oradores aquí dijeron que son el resultado del renacimiento de Asbury de 1970. Ok. ¿Cuándo involucrado está Hollywood? ¿Acaso no vimos? Comenzamos con Mark Wahlberg, el famoso. Ahora mira esto, tenemos a Kelsey Grammer. Tenemos a los actores que interpretaron los papeles de Jesús, involucrados en todo esto, los reinos de Jesús, los elegidos, y hay muchas iglesias que están saliendo con esos mismos actores. Y recuerda que la mayoría de ellos son católicos, uniendo al mundo. Y este es un movimiento masivo. Martín, ¿qué tal si esto es el movimiento final? La reunión final de Babilonia. Y la gente no lo sabe. Es un engaño horrendo. Da miedo. Leamos del gran conflicto. Pero muchos de los avivamientos del tiempo presente pintaron un contraste marcado. Aquellas manifestaciones de la gracia divina que en días anteriores siguieron a los labores de los siervos de Dios. ¿Cuál fue la consigna de Pedro? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Fueron cortados al corazón. Se dieron cuenta que no estaban viviendo de acuerdo con las expectativas de Dios. Crucificaron al Hijo de Dios.
Ahora lo están haciendo junto con las celebraciones eucarísticas que crucificaron al Hijo de Dios una y otra vez. Peter was speaking to Y Pedro también estaba hablando disciples as well. con sus discípulos también, porque cuando sacrificaron a Jesús, tampoco no se habían arrepentido. Sí, no comprendieron el tema. Es cierto que se despierta un interés generalizado. Muchos profesan conversión y hay sesiones de señores a las iglesias. No obstante, los resultados no son tales como para garantizar la creencia de que ha habido un aumento correspondiente de vida espiritual real. La luz que se enciende por un tiempo pronto se extingue, dejando la oscuridad más densa que antes. Las mismas influencias han estado trabajando en mayor o menor medida y se manifestará en los movimientos más extensos del futuro. Hay una excitación emocional, una mezcla de lo verdadero y lo falso, que está bien adaptado para engañar. ¿Vemos esto? This could have been written today. Esto podría haber sido escrito hoy. Es tan brillante como alguien no puede ver la inspiración en esto aturde mi mente. Pero nadie puede necesitar ser engañado. Martín, tan pronto como disciernes a través de las escrituras, una gota, solo una pequeña gota de error. Ahora con el reavivamiento de Asbury, ¿qué tan involucrado estuvo el movimiento LGTB homosexual? Estaba muy involucrado. En realidad, el video muestra que es realmente lo que inició. Ajá. Y es una espiritualidad porque incorpora cualquier cosa, error, más verdad, catolicismo, más protestantismo, más misticismo. Todo vale. Mientras tengas el sentimiento, mientras tengas el espíritu. Martín, el error es la norma. No hay estándar. No hay espíritu por encima de la palabra, porque ahí es donde la mayoría de estas cosas empiezan a causar problemas para ti. Entonces leamos lo que dice. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Entonces, ¿qué sucede? La palabra se deja de lado. Tiene que ser. Y el Espíritu toma el control. Entonces es un sentimiento y no un así dice el Señor. Usted viene de ese movimiento, usted estuvo en ese movimiento. Donde quiera que los hombres descuidan el testimonio de la Biblia, alejándose de esas verdades claras que prueban el alma, que requieren abnegación y renuncia al mundo, ahí podemos estar seguros de que la bendición de Dios no está otorgada. Y por la regla que el mismo Cristo ha dado, los conoceráis por sus frutos. Es evidente que estos movimientos no son la obra del Espíritu de Dios. Adorar con ruido. Las cosas que describiste están ocurriendo en Indiana. El Señor me demostró que ocurrirán justo antes del cierre del tiempo de gracia. ¿Cuándo, Martín? Justo antes de ese día. Cada cosa mala será demostrada. Habrá gritos con música, tambores, baile. Los sentidos de los seres racionales se confundirán tanto que no se pueden confiar en ellos para tomar decisiones correctas. Y esto se llama el mover del Espíritu Santo. Ahora no mostramos los videos de todos los testimonios. Las personas están dando estos testimonios emocionales. Y los homosexuales están involucrados. Y todo vale, todo va. Pecado junto con tontería. Pecado junto con no pecado. Todo está en ellos. Y debemos recordar que la gente volaba de Nueva Zelanda, de todo el mundo, para asistir. Y no importa qué creas, y no importa qué género te inscribas, recibes este espíritu. Entonces, ¿puede ser este Espíritu de Cristo? No. El Espíritu Santo nunca se revela en tal método, en tal ruido.
Esta es una invención de Satanás para encubrir sus métodos ingenios de hacer sin efecto la verdad pura, sincera y elevada, y ennoblece la santificación para este tiempo. Es mejor que nunca se mezcle la adoración de Dios con la música, que usar instrumentos musicales para usar la obra que se representa en enero pasado. Y se me presentó que se introducirá en nuestro campestre. La verdad para este tiempo no necesita nada de este tipo en su obra de convertir almas. Campanas de advertencia. Pregunta, ¿estamos nosotros en nuestra denominación sujeto a las mismas influencias? Absolutamente. Estamos en el mismo peligro, In danger. aún más en peligro. ¿Acaso muchos caen en la misma trampa? Exactamente. Veamos lo que sucedió en nuestra institución, donde las estrellas seculares entran a nuestras instituciones y están cantando, hacen un alboroto de ruido, cierran sus oídos como si estuvieran hablando con Baal, que ha perdido la audición, y luego dicen que no importa si adoras el jueves, el viernes o el sábado o lo que sea. Y lo triste es Crazy about it. que nos estamos volviendo locos sobre esto, y todos dicen aleluya. Abominación. Ahora creen en Dios, soy ateo, soy agnóstico. No me puedes hacer que yo dude. No saber mucho. Pero todos tienen servicios los sábados y esas cosas. Tú puedes hacer que yo dude, porque el mismo Dios del sábado es el mismo Dios de todos los días. Hazme un favor y mira a tu vecino y dile, elige tu sábado, elígelo, elígelo, porque me puedes hacer que yo dude. Si tienes que hacerlo el lunes, no te preocupes demasiado por él. Música. Puedes hacer que yo dude. Yo puedo dudar. Estás a punto de que yo corra y sea un pentecostés el sábado. Puedes hacer que yo dude. Oh, esta es otra iglesia adventista. Acabamos de pasar esto sobre el Camporí. Camporí adventista, un espíritu extraño, justo antes del tiempo de cierre de gracia. En nuestras iglesias, nuestras instituciones. Abominación, abominación, abominación. Y se supone que yo soy el malo por alzar la voz. Se supone que debemos de callar. Miren, ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios? Un espíritu inmundo ha tomado posesión de nuestros jóvenes y de nuestras iglesias, de nuestras universidades, de nuestros púlpitos. Un espíritu inmundo, el espíritu de Moloch, el espíritu de Baal, el espíritu de Satanás en nuestra iglesia adventista. Y yo soy el enemigo por denunciar estas cosas. Martin, are we in the same danger? Martín, ¿estamos en el mismo peligro? ¿Avivamiento falso? Sin palabras. ¿Deberíamos saber mejor? Sí, deberíamos saber mejor. Es un estado triste. Una vez conté la historia muchas veces, tal vez encaja. Estaba en una de nuestras iglesias grandes en América y se suponía que iba a hablar. Y el pastor no estaba muy feliz de que hablara, pero los jóvenes me habían invitado. Y el pastor de jóvenes apareció en el escenario con un arete en la oreja, colgando hasta aquí, su camisa abotonada hasta aquí, con una guitarra eléctrica alrededor de su cuello. Y pensé, ¿dónde estoy? Era una iglesia adventista en América. ¡Wow! Una muy grande, con un pastor muy destacado. Tremendo. ¡Wow! Y me dieron 10 minutos. Y conté mi historia y la detuve en un punto alto y dije, lo siento, no puedo contarte más, solo tengo 10 minutos.
Así que los estudiantes se volvieron locos e insistieron en que hablara más. Dije, no puedo. El pastor dijo que no puedo hablar más. Insistió en que no podía hablar más. Y entonces hicieron un escándalo tan grande que finalmente me dejó hablar 1 hora y media más. Y apenas puedes dar una introducción en 10 minutos. Tremendo. A veces el Señor tiene un sentido de humor. Y por supuesto, hubo una enorme batería en el escenario, un tambor. Y uno de los estudiantes me preguntó públicamente enfrente de todos, ¿qué pienso sobre estos instrumentos musicales? Y lo conté esto antes, tal vez lo has escuchado. Y yo dije, estoy encantado de verlos. Y continué con mi conferencia. Estaban totalmente atónitos. Y luego, unos 15 minutos después, dije, probablemente se está preguntando por qué dije que estoy encantado de verlos. Estoy encantado de verlos. Dije, ¿por qué? El espíritu de profecía dice, justo antes del cierre de la gracia, los tambores entrarán en la iglesia adventista. Por lo tanto, estoy encantado de verlos porque significa que nos iremos a casa pronto. ¡Aleluya! Tremendo. De hecho, tú leíste la cita justo antes de este video, ¿correcto? Estamos ahí, es la pregunta. Estamos ahí. Ahora es peor. Tremendo. Así que el pueblo de Dios solo despierta, por favor, a la ley y a los testimonios. Aleluya, alerta adventista. Guarden los mandamientos de Dios y aférrense a los testimonios. Ustedes tienen la verdad. ¿Por qué la están mezclando? Por favor, despierten. Y yo también puedo agregar a esto, por favor. Ahora se supone que debemos estar separados. Sí. No parezca como el mundo. No se sube que subimos a la carroza. Sean un observador, pero sean un observador desde el principio correcto, absolutamente. Mucho ruido conmociona los sentidos y pervierte lo que es conducido o correcto. Podría ser una bendición. Ahora, ese superestrella estaba agachado como un pollo y acabó de perder la cabeza, gritando. ¿Acaso no era mucho ruido? ¿Y cuál era su mensaje? No importa si adoras el sábado o cualquier otro día. Ese famoso que llegó a la iglesia adventista directamente hablando en contra de la palabra de Dios y la gente en la iglesia adventista animando, aplaudiendo. Y eso es dentro de una iglesia adventista, donde proclamas que Dios apartó el séptimo día, el sábado. Tremendo. ¡Qué apostasía! Ahora este famoso vino y también tocaron tambores. ¿Al caso hay diferencia en Asbury? No. Lo compartimos hace un tiempo atrás en Europa. Es triste. Esto es realmente triste. Estamos haciendo esto no para criticar a la iglesia. Estamos tratando de mostrar a la gente, por favor, comiencen a despertar. Sí, empiecen a despertar. En Alemania ha estado sucediendo durante años. Incluso tienen competencias sobre qué banda puede gritar más fuerte y luego darles elogios por ello. Y eso no es la iglesia. ¿Qué? No es la iglesia. Ese es un liderazgo caído dentro de la iglesia. Dios tiene una iglesia dentro de esta iglesia y habrá un zarandeo. Aleluya, alerta adventista. Así que anhelamos que estas personas tomen las decisiones correctas y vuelven sus corazones al Padre. Atalaya despierta y regresen al Señor. De lo contrario, dejarán la iglesia y se unirán con los aspiris y los otros avivamientos. Y no serán parte del remanente. Sí, y muchas personas que son parte de esos avivamientos comenzarán a despertar y tomarán su lugar, Los poderes de las agencias satánicas se mezclan con el ruido para tener un carnaval. Y esto se denomina la hora del Espíritu Santo trabajando. Cuando terminó la reunión campestre, el bien que debería haberse hecho y que podía haberse hecho mediante la presentación de la verdad sagrada no se logró. Aquellos que participaron en el supuesto avivamiento reciben impresiones que los llevan a la derriba. No pueden
decir lo que formalmente sabían con respecto a los principios bíblicos. No se debe alentar este tipo de adoración. El mismo tipo de influencia llegó después del paso del tiempo en 1844. Se hizo el mismo tipo de representación. Los hombres se emocionaron, fueron obrados por un poder que se creía ser el poder de Dios. No había piedad, pero aún así hay verdaderos seguidores de Dios en estas iglesias. Aclaremos ese punto nuevamente. En esos avivamientos, no tengo ninguna duda de que hay muchos cristianos sinceros, pero cuando se enfrenten a la verdad, a la palabra, deben elegir la palabra sobre sus sentimientos. Y cuando lo hagan, cuando viven a la altura, a la luz que tienen, Dios los llamará y tomarán el lugar de aquellos que están dentro de nuestra denominación, que se niegan a aceptar la luz que han tenido todos estos años. Es tan cierto. Y otra cosa, ¿quién le va a llevar esto a ellos? Es nuestra responsabilidad. Alerta Adventista, nuestros espectadores, Alerta Adventista, todos los que escuchan. Es nuestra responsabilidad. Sí, tienen la responsabilidad. Tenemos que llevar esto a ellos, sacarlo a la luz. Alerta Adventista. Antes de la visitación final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, como no se ha presenciado desde los tiempos apostólicos. Por eso es que es esencial que miremos los aspectos espirituales. No podemos solo mirar esto. Hay que mirar el aspecto espiritual y lo que tiene que pasar dentro. Y luego distinguirás cuál es el verdadero y el falso avivamiento. El Espíritu y el poder de Dios será derramado sobre sus hijos. En ese tiempo muchos se separarán de esas iglesias en las que el amor de este mundo ha suplantado el amor por Dios y su palabra. Con solo mirar la mezcla de lo que claramente es pecado en la Biblia, siendo aceptado como norma dentro de estos movimientos, debe hacer que la gente piense. Muchos ministros y personas aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho que se proclamen en este tiempo para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea obstaculizar esta obra. Y antes de que llegue el momento de tal movimiento, se esforzará por evitarlo mediante la introducción de una falsificación. ¿Al caso no lo está haciendo? Esto es lo que debemos de darnos cuenta. El mundo se está metiendo a nuestra iglesia. Tenemos que ponernos de pie por lo que está bien. Esta falsificación está corriendo justo mientras hablamos. Está en pie. Parece que la bendición especial de Dios se derrama. Ahí se manifestará lo que se piensa que es un gran interés religioso. Multitudes exaltarán que Dios está obrando maravillosamente para ellos. Y el trabajo es de otro espíritu bajo un disfraz religioso. Satanás buscará extender su influencia sobre el mundo cristiano y esta denominación. Martín, que Dios nos ayude a despertar para ver y discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Y que el pueblo de Dios recuerde dónde vino, recuerde los pilares de nuestra fe, recuerde el mensaje que se nos ha dado para no participar en esto, sino para advertir contra ello, advertir contra la marca de la bestia, advertir contra este falso sistema de adoración. El mensaje de los tres ángeles son sobre adoración. Adorarlo, aquel quien hizo, no adorar el quien tiene esta agenda inclusiva que incorpora pecado y justicia en el mismo paquete. No puede ser que el pueblo de Dios despierte. Oremos, alerta adventista. Amoroso Padre que estás en el cielo, estamos viviendo al final
del tiempo. there will be a Y pronto massive religious revival worldwide habrá un avivamiento religioso masivo en todo el mundo que llevará a la gente a la perdición. Entonces vendrá un zarandeo y vendrá un derramamiento del verdadero Espíritu Santo con una gran voz proclamando: salid de ella, pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados. Ayúdanos a ser parte del verdadero avivamiento. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Alerta adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa.